Ok, vamos entonces a desarrollar ese tema. Y si usted le quiere colocar un nombre, puede ser el juicio de Dios sobre Jesús. El juicio de Dios sobre Jesús comenzó con la imputación de pecado. El término imputación es un término que tiene que ver con lo jurídico. Cuando alguien es descubierto en algún delito o cuando, en el caso de Jesús, no es que Jesús fue descubierto en ningún delito, sino que se le imputó los delitos suyos y los míos también. ¿Sí? Los suyos y los míos. Entonces, Pablo, por el Espíritu, nos dice una hermosa y gran verdad. Como dice, que al que no conoció pecado, ese es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Escúchenme. El único ser humano que ha caminado sobre la tierra que no conoció pecado, que nació, vivió, se desarrolló y no conoció pecado, fue Jesús. Hubo otro que vivió aproximadamente más de 100 años sin haber conocido pecado, pero al final conoció pecado. ¿Quién sería ese otro? Vivió aproximadamente más de 100 años sin haber conocido pecado y finalmente conoció pecado. ¿Quién fue ese? Huerto del Edén. Adán experimentó vivir muchos años sin haber conocido, oiga, el pecado. Recuérdense que creo que les he enseñado y ustedes están claros que hay una diferencia entre el pecado y los pecados. ¿Están claros en eso, verdad? El pecado fue, tiempo pasado, de origen espiritual. Según Casiodoro del Rey y Cipriano Valera, es la desobediencia. Pero cuando escudriñamos bien el texto sagrado, el pecado es la incredulidad. Ahora, los pecados son de orígenes psíquico-mentales y se han gestado dentro de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el término lo hizo, hablando de Jesús y hablando de Dios, es un sustantivo, no un verbo, que indica una acción. Por consiguiente, el pecado que entró en Jesús, oiga, no lo hizo pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Ahora, ¿por qué el pecado que cayó sobre Jesús no lo hizo pecador? Porque él no lo había cometido. Pero usted y yo, al salir del estado de inocencia, aunque vemos algunos que todavía andamos por ahí, son los niños de ahorita que parece que nacieran sin inocencia ya, ¿verdad? Pero lo que es Isidro, yo y los que estamos por esa edad, todavía tenemos mucha inocencia. Sin embargo, si salimos de ese estado y pasamos al estado de conciencia y ya de ahí en adelante se nos juzgó o pasamos a la etapa de ser pecadores hasta, aclaro, hasta que conocimos a Jesús, aceptamos el plan que nos presentó el Espíritu Santo, aceptamos que éramos pecadores, aceptamos que íbamos rumbo al infierno, aceptamos que hubo uno que pagó esa culpa y lo recibimos. Hasta ese día nosotros dejamos de ser pecadores y pasamos a ser justos. Y de ahí en adelante es que nosotros comenzamos a cometer pecados. Antes no cometíamos pecados, estábamos en pecado. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? El que no lo entiende al final, pregunte. Vaya anotando yo. Ahora, no lo hizo pecador, sino el pecado de la humanidad. Por tanto, Dios nos juzgó en la cruz, escúcheme, a un pecador. Juzgó a un hombre cargado de pecado. Oiga esto. Cuando Dios juzga a Jesús en la cruz, no lo juzgó como un pecador. ¿Sabe usted que el pecador se juzga con misericordia, con compasión? Y en el caso de Jesús no hubo compasión ni hubo misericordia para con él. ¿Por qué razón?
porque Jesús no fue juzgado como un pecador, él fue juzgado como el pecado mismo. Y como el objetivo de Dios era destruir el pecado, y el pecado estaba sobre Jesús, entonces para acabar uno, tuvo que acabar con el otro. Como se dice por ahí criollamente, para acabar las pulgas, matamos el perro. Para acabar las garrapatas, matamos el perro. Y se acabó el asunto. Entonces, en este caso, Jesús, cargado de pecado, para Dios poder destruir el pecado, tuvo que separarse de su Hijo, que es lo que muchos no entienden, algunos no lo oyen, pero no aceptan, de que Jesús, al igual que Adán, para morir físicamente, primero tuvo que morir espiritualmente. ¿Qué es morir espiritualmente? Sencillo para usted y para mí, pero para el que muere para el que muere espiritualmente no es sencillo. La muerte, el término del griego es thanatos, separación, es decir, Dios se separó de Adán. Dios, que es la vida, Dios que en él estaba y estará la vida, al separarse de Adán, ¿cómo queda Adán? Espiritualmente muerto, físicamente sigue vivo, pero Adán había nacido con una condición inmortal y mortal a la vez. Esa inmortalidad en Adán no era eterna, es decir, Adán no era eternamente inmortal, pero era inmortal hasta tanto que él decidiera hacerlo, que es lo cruel del caso. Hasta tanto que él decidiera hacerlo. En este caso, cuando él se abraza al pecado, bueno, esa inmortalidad que había en él llegó a su fin. Él muere porque Dios se separa de él. No es Adán que se separa de Dios, no. Es Dios que se separa de Adán porque Adán había caído en el pecado de la incredulidad. En el caso de Jesús, nace con la misma posición de inmortalidad, pero tampoco era eterna esa inmortalidad. En el caso de Jesús, no es que Jesús se separó de Dios, sino que Dios cargó a Jesús, Dios Espíritu Santo cargó a Jesús con el pecado, el suyo y el mío, y por lo tanto, una vez que Jesús es cargado o imputado, que es el término que se usa, que es un término jurídico, una vez que Jesús es imputado con el pecado, el que le imputó, que es el Espíritu Santo, que es Dios, tuvo que separarse y también se separa el Padre y lo dejan solo. Yo estimo, la Biblia no da un veredicto exacto, pero yo estimo desde el Getsemaní en adelante. Desde el Getsemaní en adelante. Es más, ¿alguien se recuerda? Estamos hablando de cristología. ¿Alguien se recuerda cuántos milagros hizo Jesús? De los que están aquí, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Saque la cuenta, anótelo, revíselo para que cuando le vuelva a preguntar ya usted lo sepa. Si usted me pregunta a mí, yo tampoco lo sé, no me he dedicado a estudiar esa parte. Sin embargo, el primero de los milagros que hizo Jesús, ¿a dónde fue? ¿Cuál fue? Tampoco usted lo ha revisado. Tampoco lo ha revisado. Ahora, al comienzo de la guía mostramos que no fue el convertir las aguas en vino. Ese milagro no lo hizo Jesús, ni lo hizo el Espíritu Santo, tampoco lo hizo el Verbo. Eso es otro tema que hay que profundizar. Sin embargo, el último milagro que Jesús hizo, ese sí se lo sé, pero no se lo voy a decir. Usted debe saberlo o analícelo. ¿Dónde hizo Jesús el último milagro? El último. En el Getsemaní. Cuando tiene que recoger una oreja que está en el suelo, ensangrentada, llena de tierra, sacudirla y pegársela en la oreja al siervo de el sacerdote. Porque si Jesús no hace eso, ¿usted cree que Pedro logra escaparse? Le permiten a Pedro que se vaya si le había bajado la oreja al siervo del sacerdote. Ahí hubiesen pescado a Pedro y también hubiese muerto. No está el registro que Jesús hizo el milagro. Lo que yo le estoy diciendo, creo que eso hay que deducirlo, porque de lo que estamos claros es que si Jesús no intercede por ellos para que ellos queden libres, entonces a ellos lo apresan también. Pero muy especialmente en el caso de Pedro, que se había alzado en armas contra la
comisión que venía a buscar a Jesús. Jesús negocia, hace el milagro, ya no hay problema, el hombre está sano. ¿Qué hay que demandar? ¿Qué hay que pedir? Ese es el último milagro que hace Jesús. ¿Hizo milagro Jesús luego de haber resucitado? Revísemoslo. No está en la guía tampoco, esa parte de cristología no la estudiamos. Pero son áreas, y se lo digo para que usted y los que me ven y me oyen por el video, para que estudien, para que analicen esta área de la cristología que no está escrita acá. Ahora, seguimos hablando con la parte de Jesús. Ahora, 5:21 lo leímos de Segunda a Corintios, donde dice que al que no conoció pecado lo hizo pecado. Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, y por causa de esto pasó a ser mediador. Cristo nos, redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:3. Cristo nos, ¿qué? Redimió. ¿Qué es redimir? Redimir. Limpiar. ¿Qué es redimir? Otro término también que lo hay. Comprar. En este caso, Cristo nos compró con su vida. Decimos que nos limpió con su sangre, que nos compró con su sangre, pero más que la sangre es la vida. Por supuesto, la vida se pierde al salir la sangre. Sin embargo, cuando una persona está en una máquina de diálisis, le sacan toda la sangre y sigue vivo, mecánicamente. Ahora, Cristo no solamente entrega su sangre, sino que entrega la vida por usted y por mí. Sin embargo, oiga esto, Jesús, como el Hijo de Dios, está siendo juzgado como el pecado mismo, no como un pecador. Usted y yo fuimos tratados por Dios como unos pecadores. Por esa razón, la misericordia siempre estaba a favor nuestro. Es decir, el Espíritu Santo nos hace ver la condición o el estado de pecado en el que estábamos, pero también estaba mostrando la oportunidad de salvación. Cristo Jesús procuró, escúcheme, una oportunidad de salvación de la cruz y no hubo para él salvación. Es más, estando en el Getsemaní, una de las oraciones que Jesús hace era: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Contemos cuántas voluntades hay ahí. Pero no se haga mi voluntad. ¿Cuántas hay ahí? Mi voluntad. ¿Cuántas voluntades hay? Ahí hay una, sino la tuya. Ahora, ¿cuántas hay? Dos. Entonces estamos hablando de la voluntad de Cristo, que fue y es una, y la voluntad de Dios, que fue y es otra. Estamos hablando de dos individuos. Y el tercero es el Espíritu Santo, que no se contó ahí. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por eso Él muere como un maldito. El registro bíblico, le dije, Gálatas 3:13. Todo el estado de pecado y el estado de maldición cayó sobre Jesús. Es decir, toda la deuda que usted y yo teníamos como pecadores cayó sobre Jesús. Es decir, Jesús pagó, canceló toda la deuda. Por lo tanto, ¿qué debe usted? Pregunto, ¿qué debe usted? Nada. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él, oiga, el pecado de todos nosotros. Jesús en la cruz pasó a ser el germen del pecado, la raíz misma del pecado. Ahora, supongamos que yo le quito prestado a Isidro $5,000. Es algo, ¿no? Para algunos es algo, para otros no es gran cosa tampoco, pero le quito a él $5,000 prestado, y él, confiado de que tenemos una amistad y eso, y de que él me ha visto por las redes y eso, no, ese Octaviano se los paga rapidito. Resulta que Octaviano está pelando, los gastó y ahora se le anda escondiendo y no tiene con qué pagarle. Pero me consigo con Escalona, un yerno de él que tiene más plata que un comprador de burros, en el tiempo que habían burros, ¿no? Y se da cuenta que Octaviano está quebrado. Y él determina pagar los 5,000. Agarra y le pasa los 5,000 a Isidro y le dice: Isidro, aquí están los 5,000 que te debe Octaviano. Por lo tanto, como ya tú los tienes,
que te debía Octaviano. Pregunto yo, ¿le sigue Octaviano debiendo a Isidro $5,000 después que Escalona los pagó? Vuelvo a preguntar, que parece que algunos no me entendieron, o ya se durmieron algunos. ¿Le sigue debiendo Octaviano Torres a Escalona $5,000 después, perdón, a Isidro después que Escalona los pagó? ¿Escalona me está prestando a mí dinero? No. Él está pagando una deuda de paso, sin que yo lo supiese. Él determinó hacerlo. Porque él determinó hacerlo, porque tiene cómo hacerlo. Ahora pregunto yo, si Isidro Canelón me siguiera cobrando a mí los $5,000, ¿ese hombre sería confiable? ¿Honesto? ¿Sería justo? Pregunto. Ya va, ¿dejaron la lengua en la casa? Contesten para que sepan en el video que no estoy solo. ¿Sería correcto que Isidro me siguiera cobrando los 5,000 que pagó Escalona? Ajá. Ajá. Entonces, si Cristo Jesús pagó por el pecado suyo y por el mío, ¿por qué yo tengo ahora que a punta de sacrificio y a punta de no sé qué hacer qué, porque a veces ni siquiera explicaciones nos dan, por qué yo tengo ahora que supuestamente cuidar la salvación? ¿Para qué se fueron? ¿Por qué supuestamente yo tengo que cuidar la salvación que recibí de gracia? ¿Por qué yo tengo que cuidar el pago que hizo Escalona? ¿Tengo yo que cuidar el pago? No, ya lo hizo. Es más, Escalona se puede arrepentir de haberlo hecho. Escalona puede hacerse enemigo mío. Y el pago está hecho. Ya yo no debo nada. ¿Qué yo le estoy diciendo? Un supuesto negado, que Jesucristo decidiera descarriarse. Eso es imposible. Que decidiera no seguir sirviéndole a Dios. El pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario y la culpa que Él llevó por mí, ya la llevó. ¿Se entiende eso, verdad? Ok. Ahora, Jesús en la cruz no se llevó, oiga, los pecados de la humanidad. Cuando le digo los pecados, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de fornicación, estamos hablando de robo, estamos hablando de todo tipo de maldad de las que salen del corazón de los seres humanos. Jesús en la cruz del Calvario no llevó los pecados en la humanidad, sino el pecado de la incredulidad. Y es decir, Jesús no se llevó la obra de pecado, sino el estado de pecado que mantenía el hombre condenado. Por causa de esto, Jesús entró en el juicio de Dios y fue hallado culpable. Por lo tanto, como culpable le tocó que pagar. Dios mismo lo condenó por haber puesto el estado sobre él. Y como resultado vino sobre Jesús, oiga, la muerte, tanto la espiritual como la física. Isaías 53:1-12. Las muertes sobre Jesús. Génesis 2:7. Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, muriendo morirás. Ciertamente morirás. Gracias, joven. Ahora, muriendo morirás. Nuestras versiones dicen: el día que de él comiere, ciertamente morirá. Mientras que el texto original dice: el día que de él comiere, muriendo morirá. La pregunta de algunos: pastor, ¿y cómo hago para acceder? ¿Cómo hago para tener una copia de los originales? Le tengo una mala noticia: no existen ya. ¿Qué es lo que tenemos? Copias de copias de copias de copias que las han ido modificando. Los originales solamente existen los de aquí de Venezuela, yo creo que del Vigía, y creo que ya están viejitos todos. Ajá. Es decir, muriendo espiritualmente, morirá físicamente. Nunca la muerte física se hubiera apoderado de Adán si primero no se apodera en él la muerte espiritual. Es decir, la parte que Adán tenía de ser inmortal espiritualmente le impedía
a la muerte física tocarlo. Adán, para que la muerte física lo tocara, primero tenía que tocarlo la muerte espiritual. Por lo tanto, si Adán no hubiese pecado en el área espiritual, todavía estuviera vivo. Usted diría, wow, ¿cómo sería ese viejito arrugadito? No. Viejito por el tiempo, pero arrugadito no creo. Porque Dios lo hubiese sustentado, sostenido. Para usted, escuche esta verdad paralela, para que la agarre por ahí. Para usted, el tiempo que usted tiene en Cristo Jesús tiene una fecha. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo usted se entregó? ¿Hace 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años? No sé, el que tiene más años aquí, creo que Isidro Canelón, no pasa de 100. Está de 100 para abajo. El detalle está que para él puede que tenga 100. Pero en Dios, antes de que él fuera hecho, ya Cristo, el Cordero, estaba preparado para brindar esa salvación. Y la salvación que usted y yo estamos disfrutando, posicionalmente en el mundo espiritual, tiene 2024 años. La de toditos, incluso la de los que van a venir pronto a congregarse aquí. Esa tiene 2024 años. Que usted tenga 10 años disfrutándola, eso es otra cosa. Pregunto, ¿la salvación que tiene Isidro, que es más vieja que la de todos nosotros, está más arrugadita que la de nosotros? No. Bueno, así fuera Adán y fuéramos todos nosotros. La edad, de repente ni se contara. Viviéramos en un paraíso, y no en el paraíso de Chabasquén, que lo denominan así, ¿no? Viviéramos en un paraíso, no hubiese problema con el pecado y tampoco con los pecados. Ahora, este es un principio que se tuvo que dar en Jesús. Como el postrer Adán, en Jesús se produjo la muerte espiritual para que posteriormente se diera la física. No estamos afirmando que el espíritu de Jesús murió. Lo que alegamos es que Jesús murió espiritualmente porque Dios se separó de él. El término muerte en griego es thanatos, que significa separación. La muerte espiritual en Jesús es la misma separación del Padre por causa del estado de pecado. Jesús sufrió un abandono total y completo en la cruz hasta el punto que el Espíritu Santo tuvo que salir de él y dejarlo abandonado. Porque yo digo que esta muerte espiritual se produjo en Jesús, en el Getsemaní, porque luego de que Jesús pasa por todas estas pruebas, luego de que Jesús pasa por todas estas vicisitudes, dice la Escritura que vinieron ángeles para servirle. El término servirle o el término atenderle es darle auxilio a uno que está a punto de claudicar en lo que se le encomendó hacer. Es decir, Jesús en la cruz del Calvario estaba padeciendo el rigor del abandono, estaba experimentando, oiga, lo que nunca en la eternidad pasada había experimentado: estar separado de Dios. Ahora, creo que ustedes alguna vez han experimentado la separación de algún ser querido. Incluso hay gente que son tan repugnantes que uno no quisiera verlo, y cuando por alguna circunstancia se van, por muy malos y por muy crueles que hayan sido, hacen falta. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿no? O de repente eso le pasa a Octaviano Torres, porque es el único que de repente tiene sentimientos, sentimentalismo, ¿no? Pero creo que a usted le han pasado y ha llorado separaciones de alguien. Y esto que de repente eso ha pasado varias veces, porque él se fue, tuvo un tiempo por allá, después vino, nos encariñamos otra vez y nos volvió a echar otra broma y se volvió ahí y después volvió. En este caso, a Jesús nunca le había pasado que se hubiese separado de Espíritu Santo y de Jehová. Y aquí, en el Getsemaní, un ángel tuvo que venir a confortarle, y si vino un ángel a confortarle, es porque el Espíritu Santo ni Dios lo pudieron asistir. Quiere decir que ya estaba solo, quiere decir que ya estaba cargado con el pecado. Es decir, espiritualmente, desde el Getsemaní, oiga, hasta el Calvario, a Jesús le tocó ir solo. Algo que a usted y a mí
ya no nos puede pasar. A ver, levanten la mano aquí los que son casados. ¿Casados, casados? Ok. Pregunto, ¿usted puede llegar a ser soltero alguna vez? ¿Pueden llegar a volver a ser solteros? Los que son padres o madres, ¿pueden dejar de serlo alguna vez? Los que son abuelos, ¿pueden dejar de serlo alguna vez? Ok. Nosotros, como hijos de Dios, como templo y morada del Espíritu Santo, por causa de promesas que hizo Jesús, nunca, pero nunca, nunca podemos estar solos. No porque nosotros no queramos, sino porque Dios le dijo, Dios Cristo le dice a Dios Espíritu Santo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, usted podrá sentirse solo cuando se pone almático o almática, pero no está solo. Amén. Amén. ¿Qué bendición tenemos nosotros que no la tuvo Jesús? Porque Jesús sí, el Padre lo abandonó y lo abandonó el Espíritu Santo. Y a usted con todo y lo travieso que usted puede hacer, con todo y lo desobediente que usted puede hacer, lo único que usted puede hacer con el Espíritu es contristarlo y apagarlo, pero no se puede ir. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. No podía el Espíritu Santo quedarse en un ser, hablando de Jesús, en el estado de pecado en el que se encontraba. Jesús fue tanta la separación que las tinieblas cubrieron toda la tierra. Mateo 27:45, cumpliendo así el principio que afirma ahí, establece que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Juan 1:5 y 2 Corintios 6:14, lo que indica que siendo Dios luz, oiga, y no habiendo tinieblas en él, no estaba presente en ese momento. Primera de Juan 1:5, es decir, Dios Padre y Dios Espíritu Santo abandonaron la tierra y la tierra quedó a merced del diablo y de los demonios, estando Jesús dentro de ella. Por lo tanto, Jesús también quedó a merced del diablo y de los demonios. Sin embargo, todos estamos claros que por lo que estaba pasando Jesús, ya estaba registrado, ya estaba escrito. Y que no fue porque el diablo era diablo, porque era fuerte, porque era tenebroso, poderoso, que logró hacer todo lo que logró hacer con Jesús. Jesús muy claro lo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Yo la entrego por los pecadores para volverla a tomar. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esta muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física. La Biblia tiene registros del estado de muerte en el que Jesús cayó. Isaías 53:9 dice, ahí encontramos un texto, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Más adelante, el verso 12 dice, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hechos 2:24 nos dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, oiga, que fuese retenido por ella, que fuese retenido. Una cosa es que era imposible que Jesús fuera retenido, y otra cosa es que hubiese sido como fue sostenido. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Retenido es mantener siempre. Retenido, pregunto, ¿lo tuvo? Sí. Getsemaní, la vida de Jesús durante las manos del Sanedrín, luego Pilato, luego Herodes, luego otra vez Pilato, luego el Sanedrín, para ser finalmente asesinado por él, Sanedrín. Por supuesto, con la consistencia o con el convenio y con la relación que tenía con los romanos, pero los ejecutores, en este caso,
fueron los judíos. Ahora, todo esto está sucediendo por amor a usted y por amor a mí. Todo esto es la acción del pago de el pecado por el cual debiera pasar usted y debiera pasar yo. Pero hubo uno que se entregó por amor. Amén. Hubo uno que determinó entregarse a él. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Agradecer, tener sentido de gratitud. Hechos 3:15 dice, vemos y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Hechos 13:30 nos revela que Dios lo levantó de los muertos. En Romanos 6:9 encontramos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más sobre él. Romanos 6:9. Quiero que lo busquen por ahí en varias versiones bíblicas, porque ese texto nos va a arrojar unas grandes verdades que usted debe de aferrarse duramente a ellas. Ahora, para Cristo resucitar, que estaba profetizado, primero tenía que morir. Pero para morir físicamente, primero tenía que morir espiritualmente. Si Cristo no muere espiritualmente, no muere físicamente. Si no muere físicamente, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay vida. Cristo, hablando de él, dijo por allá en una ocasión, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, llevará muchos frutos. Ahora, un grano de trigo que cae a tierra y luego viene la mata, ¿cuántas espigas produce? Habrá que investigarlo. Usted agarra un grano de maíz, que es el más común entre nosotros, y lo tira en tierra, y luego viene una mazorca que puede pasar de 500 y hasta, creo, sobre los 800 granos por un granito que se cayó. Usted siembra una pepa de aguacate, van a hacer una mata, y luego va a tener varios años comiendo aguacate, aguacate, aguacate y muchas pepas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos a Jesús, que tuvo que pasar por varios procesos, y de esto tenemos que concientizarnos cada día más. Vamos a ver, yo quiero ir por ahí en los labios de todos ustedes, como dice Romanos 6:9. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Otra versión por ahí. O otro que lo repita, bien sea la misma. Dale por ahí, Antonio. Caraqueño. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Muerte no se deja más de... Ajá, la vecina que tiene ahí al lado. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Escucha la expresión. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Analice. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Quiere decir que tuvo. Quiere decir que hubo un momento en el que Cristo estuvo bajo el poder de la muerte. ¿Cómo dice esa versión ahí? Usted es joven. Ajá. ¿Habrá alguna otra versión que la diga diferente? Que ustedes la tengan ahí. Otra versión que la diga diferente. Mira, yo quiero que usted analice esto. Porque es que esto que se dio en Cristo, escúcheme, es una realidad en Él. Es una realidad en Él. Pero yo quiero que usted tenga un área o un grado, pudiéramos decir, de concientización. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y usted es el cuerpo de la iglesia, lo que pasó en la cabeza o lo que sucede en la cabeza tiene repercusión en el cuerpo. Si agarramos a Escalona y le sacamos una gota de sangre de la oreja,
y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie y la llevamos a un laboratorio a ver dónde tiene más mala sangre, dónde tiene más hemoglobina, y iban por dónde, y le sacamos un pedacito de hueso de la frente, que no le conseguimos, y otro del dedo gordo del pie, y llevamos el pedazo de hueso al laboratorio para revisar a dónde tiene más calcio, dónde creen ustedes que tiene más hemoglobina la sangre, ¿en la oreja o en el dedo gordo del pie? ¿Ah? Si la hemoglobina es liviana como el gas lacrimógeno, debe tener el pie, pero no es así. Ahora, ¿dónde tiene más calcio? En la frente, entonces es liviano, se va para arriba con el viento. ¿A dónde hay más calcio? ¿En la frente o en el dedo gordo del pie? Si Cristo, la muerte lo tuvo, pero no lo retuvo, y usted también estuvo muerto en pecado, y ya usted le entregó la vida al que venció la muerte, porque fue resucitado, y ya usted también resucitó espiritualmente. Pregunto, así como Cristo, la muerte ya no puede retenerlo, ¿a usted sí? Vuelvo a preguntar esto. Si Cristo, la muerte lo tuvo, porque si el término retener es que lo tuvo. Si Cristo, la muerte lo tuvo, ¿cuánto tiempo lo tuvo? 3 días y 3 noches. Ahora, yo no sé cómo usted va a entender, porque Cristo supuestamente, según algunos, murió el viernes y resucitó el domingo, pero ahí no hay más nunca 72 horas. 72 horas, ¿no? Policía, que ustedes son expertos en eso. Ajá. Resulta que Cristo estuvo muerto y resucitó, y ya la muerte no puede. No pudo retenerlo y menos sostenerlo, y ahora tocarlo más nunca. Eternamente, para siempre, Cristo es el Dios resucitado. Ahora mi pregunta es, Cristo es la cabeza de la iglesia, usted es el cuerpo de la iglesia. Usted, para ser iglesia, tuvo que haber nacido de nuevo. No meterse evangélico ni meterse en la iglesia, porque el hecho de que usted se meta en un garaje, eso no lo hace a usted ese carro. ¿Están aquí? El hecho de que usted se meta en la iglesia, eso no lo hace a usted ser cristiano. Usted es cristiano porque le entregó su vida a Jesús. Ahora la iglesia de usted. Esto es un local, esto es un tabernáculo, esto es un galponcito, esto es un rancho hermoso que tenemos arregladito, como usted lo quiera llamar, pero la iglesia es usted. Ahora, una vez que usted llegó a ser iglesia, una vez que Cristo resucitó, ¿Cristo puede volver a morir? Y usted, una vez que resucitó de entre los muertos espirituales y ahora usted ha sido resucitado espiritualmente, ¿usted puede volver a morir? Quisiera oírla. Quisiera oírla. ¿Puede usted espiritualmente volver a morir? No. Yo quiero que lo vuelvan a repetir, si están seguros. Yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo, hermano. Yo no estoy adivinando. ¿Puede usted volver a morir? Espiritualmente puede volver a morir. Yo no. Yo no. Primero, Cristo Jesús, antes de irse, dijo que los que lo recibiéramos a él pasábamos a ser templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esto lo saben algunos líderes, pero les da miedo enseñarlo, porque creen que cuando la iglesia, cuando la gente, cuando los creyentes sepan esto, entonces se van a ir de rueda libre a cometer pecados y a seguir pervertidos. No, todo lo contrario. Cuando usted se entere de que usted espiritualmente no puede morir, a usted le va a dar pena estar con los muertos espirituales bebiendo, usted siendo cristiano. ¿Para qué se fueron? Cuando usted se entere que usted, si resucitó espiritualmente, ya usted es de Cristo, ya usted no es del diablo y es imposible que usted vuelva a morir, a usted le va a dar pena andar entre los muertos. Escúcheme, usted dormido entre los muertos, como dice la Biblia, que hay un texto que está en Corintios que dice: levántate de entre los muertos. ¿Por qué levántate de entre los muertos? Porque andas entre los muertos, pero tú no eres muerto. ¿Para qué se fueron? Entonces, esto lo que hace es afirmarnos a nosotros en Cristo Jesús y asumir responsabilidad de lo que somos, de lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Saben qué me fueron?
Ahora, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, y ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, al igual que usted y que yo en el área espiritual. Filipenses 2:8 nos dice, haciéndose obediente, en este caso Cristo, hasta la muerte y muerte de cruz, hablando de Jesús. En Hebreos 2:9 encontramos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, hablando de Jesús, a Jesús coronado de gloria y de honra, ahora después de haber resucitado, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. El término gustase es un verbo del griego phevomai, que indica tener experiencia muy personal, haber pasado por ella, sufriendo las consecuencias, identificándose en el caso. En Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él, hablando de Jesús, también él participó de los mismos para destruir, oiga, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo, oiga, en los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. La pregunta es, ¿le libró? No, no le libró. ¿Por qué el Padre no libró a Cristo de la muerte? Ya le cuento. Porque el pago era muerte. Es decir, el pago que Cristo tenía que hacer por usted y por mí era muerte. No meramente del sufrimiento. El sufrimiento fue parte de la muerte. Entonces, una vez que muere, puede resucitar. Pero muriendo Cristo, mató, extirpó, destruyó, derramificó, pulverizó, aniquiló el pecado. ¿Alguien puede irse a 1 de Juan 5:8? Velozmente, ya vamos terminando. Apocalipsis 1:17 y 19 dice, no temáis, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte también. 1 Corintios 15:21 dice que por medio de un hombre entró la muerte, esto es Adán, y por medio de otro entró la vida, esto es Cristo. Ahora pregunto, ¿la muerte que entró por Adán nos mató? Sí, temporalmente. Temporalmente, incluso mató a Cristo temporalmente, 3 días y 3 noches a Cristo. Pero a usted y a mí, no sé cuántos años nos estuvo muerto, pero Cristo, una vez que resucitó, la muerte no lo pudo tocar más. Y usted, una vez que resucitó, tampoco la muerte, el pecado lo puede tocar más. ¿Qué dice 1 de Juan 5:8? No, 1 de Juan 5:5, capítulo 5, verso 8 o 3:8. Dale allá. Ya va. 1 de Juan, epístola 5:8, 3:8. Dale a ver. Ese mismo es. Zúmbale. El que practica pecado es del diablo. Ajá. Porque el diablo peca desde el principio. Ajá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Vuelvo a repetirlo. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer. ¿Qué es deshacer? Sígale añadiendo otro sinónimo por ahí. Desaparecer. Pregunto yo, ¿el pecado existe? Vuelvo a preguntar, ¿el pecado existe? No, no y sí. Aquí, para efecto de los que estamos en Cristo, el pecado ya no existe. Pero para efecto de los que no tienen a Cristo, de los que son mundos, sí sigue existiendo el pecado. Es más, ellos son mundos porque son incrédulos, pero nosotros los creyentes ya no somos mundos. Pero entonces, ¿por qué nosotros los creyentes vamos a caminar agarraditos de mano con el mundo?
¿Por qué? ¿Somos menos que el mundo? No, hermano. El mundo es menos que nosotros. El mundo es menos que nosotros. Digan algo. El mundo es menos que nosotros. Convénzase. Por lo tanto, no debes caminar con el mundo y con sus pasiones, con sus gustos y deseos. Comienza a valorizarte y a ubicarte en tu espacio, donde estés, donde vivas, donde camines, donde trabajes. Despiértate. Tú que estás entre los muertos. El mundo es el muerto. Tú estás dormido entre ellos, pero no eres de ellos. Y cerramos con esto. Lo lógico del caso es que para que la muerte entrara por Adán, este tenía que estar vivo. Oiga, porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? En el mismo caso será con Jesús. Para que la vida entre por Cristo, este tenía que estar muerto. Porque ¿cómo puede la vida darle vida al que está vivo? No podía. Cristo tenía que estar muerto para que la vida entrara y le diera vida. Pero Adán tenía que estar vivo para que la muerte entrara y lo matara. Amén. En conclusión a este tópico, queda demostrado por todos los medios que Jesús, oiga, probó, experimentó las dos muertes, tanto la espiritual como la física, pero él venció las muertes. Amén. Es más, mató las muertes. Amén. Mató el pecado. Sí, pero los pecados, como él no los produjo, no vienen del mundo espiritual, vienen del mundo psíquico, mental, de su mente, de sus pasiones, de sus gustos y sus deseos. A eso los tiene que matar usted y los tengo que matar yo. Digan algo también. Ajá. Entonces los pecados que tienen que ver con las acciones, con las obras indecorosas que muchos de nosotros hacemos, junto, aunado con el mundo, porque le digo, el mundo no comete pecados, el mundo está en pecado, pero usted y yo, que ya salimos del pecado, somos los que andamos cometiendo pecados. Sin embargo, el cometer pecados no nos hace pecadores. Así como a Cristo, el que fue cargado con el pecado no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado mismo. Entonces, el que usted haya o ande cometiendo pecados, no lo hace un pecador, lo hace un hombre justo en condición de pecados. Pero esa condición va a estar hasta el día que usted reconozca su pecado, venga a Cristo, se lo confiese y se aparte de esa broma. Póngase de pie y le damos gracias a Él por su palabra. Aleluya. Bendito su nombre por los siglos